Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy es miércoles y nos invitamos a su casa de nuevo para compartir con ustedes esta media hora de un nuevo programa de Vidas con Luz. Yo no sé cómo presentar hoy a nuestro invitado. Se llama Vladimir Rebutsky. No sé si decir un ucraniano en Murcia o un murciano de Ucrania. ¿Qué sería? Sería un murciano de Ucrania y un ucraniano en Murcia, las dos cosas. Las dos cosas. He cogido las dos culturas de golpe, por decirlo así. Soy un privilegiado. Porque llegaste a Murcia entre 9 y 10 años, sí, y sin conocer para nada el idioma, pero que un niño a esa edad pues lo aprende rápidamente, ¿no? Justo, llegué aquí con 10 años y, si no recuerdo mal, el idioma se me fue dado fácilmente. Lo aprendí en unos 4 meses y recuerdo que yo vine más o menos por abril y ya en septiembre fue a echar la matrícula yo solo al colegio, hablando con la directora. Yo no sé cómo me defendía, pero eché la matrícula y ahí estuve estudiando. Entonces. Sí, desde entonces. Tú naces en Ucrania, un pueblecito pequeño, ¿no? Sí, nazco en Ucrania, en un pueblo que se llama Staraya Kilnitsa. Es un pueblo de unos 1.000, 2.000 habitantes y yo nací ahí. Esta foto de colegio de entonces, sí, ¿no? Esta foto es del colegio. ¿Dónde estás tú ahí en medio? Ese, el de la esquina. Sí, de la esquina. Abajo a la izquierda. Que son mis primeros compañeros de mi primer curso de primaria, ¿no? Y casi todos ellos están casados y yo todavía sigo mi camino. Es curioso, ¿no? En Ucrania la gente se casa muy joven. ¿Qué edad más o menos? Actualmente también se sigue igual, sí, ¿no? De 20 a 25 años, es la edad normal. Y cuéntanos tu infancia. A ver, tu infancia es normal en Ucrania, hasta los 9 años, tú estás allí. Sí, yo estuve ahí, pues hice mi vida normal. Luego, ¿qué pasó? Primero se vino mi madre, luego se vino mi padre y luego me trajeron a mí. Pues, tu madre vino como consecuencia de la crisis que hubo allí con la independencia y con toda la necesidad de buscar trabajo y algo, ¿no? Claro, mi madre vino aquí, pero su pretensión nunca, ¿cómo se dice? Nunca quiso quedarse aquí. Establecerse aquí, sino para buscar un trabajo y mandar dinero o algo. Justo, ella vino aquí a estar uno o 2 años o 3 años máximo y venir y estar con nosotros. Pero al final vino ella, se vino mi padre y al final pues me trajeron a mí. Y aquí está en el pueblo despidiéndose de la familia, de los abuelos, ¿no? Sí, aquí está mi abuela Paulina, mi abuela Ana, el hermano de mi madre y sus 2 hijos, ¿no? Y es justo cuando el día que salimos para España. Esta foto no me acuerdo quién nos la echó, pero tengo un muy buen recuerdo, que recuerdo yo cuando nos la echaron, con la despedida, la abuela pues más o menos llorando. De tu abuela Paulina guardas algún recuerdo, ¿no? Dices que fue un gran ejemplo para ti en la fe. Yo siempre digo que ella fue la patriarca de mi familia, porque ella, cuando éramos pequeños, nos juntaba con todos los nietos, yo era el más pequeño de todos, y lo primero que nos enseñaba ella es a rezar, las típicas oraciones, el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, pero siempre en nuestras reuniones comenzamos con una oración y terminamos con una oración, ¿no? Ella fue la que, con mis padres, pero ella que era la que me indujo la fe, ¿no? Mi ejemplo, se puede decir así. En Ucrania, cuando tú eras pequeño, ¿la religión mayoritaria era la católica, ortodoxa o cómo estaba aquello? Yo me bauticé en la iglesia greco-católica. Me bauticé, hice mi primera comunión, pero está la iglesia greco-católica, está la iglesia ortodoxa, que es la mayoría, por decirlo así, estas 2 iglesias, y está la iglesia de rito latino. ¿No? Están las 3 iglesias. Pero las 2 principales es la greco-católica y la ortodoxa, por decir. Son los 2 fuertes. Que el bautismo para el greco-católico y el católico es el mismo, sí, o sea, el bautismo es igual. Somos primos, sí, podríamos decir. Y con 9 años llegas a España. Sí. ¿Fue tu padre por ti o te mandaron solo desde allá? No, fue tu padre. No, fue mi padre por mí y además recuerdo el viaje, ¿no? Iba yo ilusionado, era un viaje desde Ucrania hasta Polonia y cogimos el avión desde Polonia a Madrid. Y fue un viaje curioso. Yo nunca había montado un avión, lógicamente, era pequeño. Y yo estaba ahí divertido. Me recuerdo que yo llevaba un pequeño estuche con dibujo, con estampas. Me gustaban mucho los coches. Desde muy pequeño y llevaba un estuche entero lleno de coches. Y recuerdo que cuando salimos del avión, nada más salir ya se cerró las puertas y dije, papá, mi estuche con los coches, pero ahí se quedó. Se quedó en el aeropuerto. Sí, escribí ahí un poema a mi madre, que estoy aquí, te estoy esperando y todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue tu llegada a Murcia? ¿Qué te impactó o qué? Porque me imagino que el clima por lo menos no era el mismo. No me di cuenta ni siquiera del clima, me di cuenta de
por decirlo así, civilización, de cómo estaba todo limpio, de cómo estaba todo claro, del sol que había. Y como era pequeño, lo que más me impactaba en aquel momento eran los juguetes, ¿no? Claro, vine con 10 años, pues mis padres me compraron los juguetes, me gustaban mucho los robots, los coches, ¿no? Y se me hizo la vida muy, muy fácil, ¿no? Me acomodé muchísimo, me acomodé bien y aprendí bien el idioma, y recuerdo que la infancia fue muy buena. Mis primeros amigos, cuando los eché en José Barnés. Me fui con mi padre a jugar a fútbol con una pelota de baloncesto. Esto también el Polideportivo José Barnés. Sí, es mi primer campo de fútbol que visité aquí en España. Tú eres gran deportista, siempre te ha gustado el deporte. Sí, sí. Y ahí jugando con la pelota de baloncesto, ni siquiera del fútbol, porque no teníamos, no sé cómo hacer la pelota. Y conocí a dos amigos míos, Nazar y Igor, ¿no? Y ahí es donde lo conocí, mis dos primeras amistades. Y de ese tiempo pues ya me juntaba con ellos pues hasta prácticamente hasta hace un poco. Entonces estudiaste en un colegio público, sí, y luego el instituto de secundaria público, sí, también. Claro, claro. Fue Juan Carlos I. Sí, fue Juan Carlos I. ¿Y qué recuerdas de esa adolescencia? ¿Te sentiste siempre acogido? Sí, no? siempre me sentí... Aunque no supieran pronunciar tu apellido ni escribirlo. Yo siempre a la gente los corregía cuando decían Rebulski y decían cosas raras, ¿no? Y yo siempre, es Rebulski. ¿no? Es que, claro, tenéis más consonantes que vocales, entonces es complicado. Por ejemplo, la etapa del colegio la pasé súper divertida. ¿Por qué? Porque yo era muy sociable, ¿no? Normalmente soy sociable, pero era muy sociable, ¿no? Y me hice amigos rápidamente, entré en la dinámica española. También otra cosa, recuerdo cuando vine al colegio por mi primera vez, vine con este traje. Llevaba unos zapatos de vestir, un pantalón, una camisa y la chaqueta. Y yo cuando vine al colegio, los críos iban pues, con pantalón corto, con camisa, y todos me miraban un poco raro diciendo este personaje que hace aquí, ¿no? Tan elegante y solamente sabía una palabra, me decían, solamente sabía responder, ¿cómo te llamas? Y yo decía Vladimir. Entonces me preguntaban, ¿cuántos años tienes? Y yo decía, Vladimir. ¿De dónde eres? Vladimir. Y así me tiré un par de meses hasta que aprendí un poco a moverte. Sí. Y la etapa en el colegio la pasé muy feliz. La pasé feliz, tenía muy buenos profesores, buenísimos, me enseñaron muchísimo, me eché muchísimos amigos. Hasta el día de hoy, mi clase, gracias a Dios, estamos, cuando podemos nos vemos, estamos en contacto. Tenéis un contacto para... Sí. Genial. Cada uno tiene su camino, sí, ¿no? Sí. Pero tengo un recuerdo muy bueno, ¿no? Además, pues me sentí muy acogido Y en todo ese momento, cuestión de fe, cuestión religiosa, ¿estaba presente más o menos o nada? ¿Olvidado lo de la abuela de pequeño? ¿Cómo está? Yo cuando vine a España directamente empecé en la iglesia del barrio del Carmen, en la iglesia greco-católica, que ahí es donde nos reunimos los ucranianos, ¿no? En la parroquia del Carmen, que teníais una celebración de la misa a última hora de la mañana, ¿no? Sí. Todos los ucranianos. Sí. Ya no recuerdo la hora, pero... Sí. Entonces yo, cuando vine ahí, mis padres me presentaron al sacerdote, el padre Víctor, y ahí empecé de monaguillo. Empecé todas las cosas que tenía la iglesia. A lo mejor tenía, por ejemplo, esta cena, tenía una cena, hacíamos teatro, cantábamos villancicos, ¿no? Nos revestimos de trajes típicos de Ucrania. Y yo, hasta los 12 años participaba, lo que se puede decir, activamente en la iglesia, hasta los 12 años. A partir de los 12, ya cuando iba cumpliendo 13, 14, 15, la famosa adolescencia, ¿no? Para mí la peor edad que existe, desde los 13 hasta los 17, ¿no? Una edad tiempo de crisis. Sí. Yo creo que no es ni mala ni buena, es época de cambio y por tanto puede terminar bien o mal y hay que saber encauzar. Sí, y yo iba a misa con mis padres, pero ya no era como ese fuego, ¿no? Ya iba a misa aburrido, me aburría, a lo mejor estaba diciendo a mi madre, mamá, ¿cuánto queda? Porque la misa, creo, católica dura por lo menos una hora y media. Claro, ahora lo entiendo de otra manera, ¿no? Ahora en vez de renegar lo disfruto, ¿no? Y en mi vida de fe, pues hasta los 18 años, hasta los 20 más o menos, a partir de los 13 hasta los 20 iba así como de caída, ¿no? De caída. Hasta que llega un momento que vuelves a tu país y tienes una experiencia especial. Sí, que para mí es un momento místico, ¿no? Es un momento... Tú llamas un poquito que te pasó casi como San Pablo, una conversión casi radical, ¿no? Sí,
Sí, sí, una conversión que Dios me dio de mi caballo, se puede decir, ¿no? Nosotros, mi familia, todos los años, cuando se puede, cuando podíamos, viajábamos a Ucrania, ¿no? Y yo recuerdo hace 5 años, en el año 2012, me fui solo a Ucrania, me fui con mis tías o con mis tíos, no me acuerdo quién me acompañó, ¿no? Y lo típico de un joven de 21 años, llegar a Ucrania, quedar con tus amigos, quedar con la familia especialmente, ¿no? Y disfrutar de Ucrania, del paisaje, de la tradición, ¿no? Y no sé cómo, no sé de qué manera, un primo mío, Basilio, me invita a un retiro. Entonces yo en ese momento no sabía qué es un retiro, yo en ese momento nunca viví experiencias parecidas y le dije, pues vale, digo, ¿qué dura el retiro? Y dice, 10 días. Digo, ¿10 días? Digo, vale, pues digo, voy a llamar a mis padres porque todo lo que yo hacía hasta el día de hoy, ¿no? Siempre contaba con mis padres cuenta conmigo. Digo, voy a llamarlo. Y recuerdo que estamos en el patio de mi casa, llamo a mi madre, que si no me equivoco, sí. Y digo, mamá, oye, que hay esta cosa, hay este retiro, son 10 días. Y dice, madre, eso es una secta, no vayas. Pues yo digo, mamá, yo la obediencia, ¿no? Le cuelgo el teléfono y digo a mi primo Basilio, dice mi madre que es una secta y dice que no vaya este año, que vaya el año que viene. Pero mi primo, por inspiración de Dios, dice, llámala otra vez, ¿no? Pues yo la llamo otra vez, digo, oye, mamá, que mi primo Basilio lo conoces tú, que es el hijo de tu hermano, que eres bueno, que él también ha hecho este retiro. Y que ya lo ha hecho y que no es una secta, vamos, justo, que me está diciendo que no. Entonces yo le dije que es de la Iglesia Greco-Católica, ahí está esta gente, está tal, y dice, madre, venga, ve y ya me cuentas, ¿no? Voy yo a este retiro y yo iba contando mis cosas a mi primo, cosas mías, pues, las cosas que yo hacía en aquel entonces, mis problemas, mis cosas, ¿no? Y llego a es una iglesia bastante grande, ¿no? Y llego a esa iglesia y de repente lo que más me sorprendió, y yo nunca en mi vida, hasta los 21 años, nunca había visto monjas ni monjes. Y de repente veo monja para allá, monja para acá, monje para allá, monje para acá. Digo, ¿esto qué es, no? Y también otra cosa que me gustó mucho, que había mucha gente joven, eran casi todos de mi edad, y eran unas 70 personas aproximadamente. Pues yo me inscribo, había que hacer una inscripción, y así empiezo yo este retiro, ¿no? Una de las normas de ese retiro era que había que dejar que todo el mundo apagase el móvil, ¿no? Pues yo también obedecí y apagué el móvil durante los 10 días. Yo no sé cómo estaría mi madre, que contó los 10 días, digo, a ver dónde está mi hijo, ¿no? Me inscribo y me voy con mi primo y nos metemos en un salón de actos. De repente nos metemos, veo a una gente con guitarra, con tambores, con un ministerio de alabanza que se llama así, ¿no? Claro, pero entonces no sabía ni lo que era ni qué se suponía. No, entonces yo entro y digo, no me sorprendió nada en absoluto, ni me impactó ni me sorprendió, solamente me quedé como neutro. Y vi que la gente estaba alabando, ¿no? Y yo dije, mi primo me preguntó, ¿estás bien? Digo, sí, tranquilo, estoy bien, ¿no? Y entré poquito a poco en esa dinámica de alabanza, ¿no? Al pasar, la gente tomaba nota, porque eran 4 conferencias al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde, 2 veces al día teníamos que compartir, aparte de las meditaciones, de las alabanzas, de la misa, ¿no? Y recuerdo, pues pasan esos 3 días y para mí fue algo como, ¿cómo se dice?, desapercibido, como que no me di cuenta que estoy ahí, ¿no? Y al 4.º día había yo lo llamo una oración especial, al 4.º día. Nosotros nos reunimos todos en la iglesia y el sacerdote repetía una oración. Además, antes nos avisaron que nos preparásemos para este día. Yo ni siquiera sabía qué es lo que iba a pasar, no tenía conciencia de aquel entonces. Que era un día especial, pero nada más. Sí, pues yo vine tal cual, ¿no? El sacerdote repetía una oración, lo cual todos nosotros repetíamos, ¿no? ¿Quiere que Jesucristo entre en tu vida? Y todos nosotros repetíamos, sí, quiero que Jesucristo entre en mi vida. ¿Quiere que Jesucristo entre en tu corazón? Y nosotros repetimos, yo incluido, quiero que Jesucristo entre en mi corazón. Y luego el sacerdote, con un grupo de servidores, oró por todos nosotros. Yo no sé por qué me puse muy, muy nervioso y me fui tal cual a mi casa. Al 5.º día
pasó exactamente igual. Entonces yo hablé con el sacerdote y le dije, yo no sé qué está pasando, no sé si estoy haciendo algo mal o algo bien. Y me dice, no pasa nada, déjate en las manos de Dios. Llega el quinto día y el sacerdote repite, la gente que todavía no ha recibido a Jesús ni ha recibido el Espíritu Santo, que se ponga delante. Y yo dije, pues me fui yo y unas cuantas personas más, ¿no? Y repetimos, si no me equivoco, la misma oración, y el sacerdote oró por mí. Yo cerré los ojos, sé que me puse de rodillas, cerré los ojos, y después de la oración, cuando el sacerdote oró por mí, sentí una fuerza, una fuerza que bajaba desde arriba, y me bajó desde la cabeza hasta los pies. Y de repente abro los ojos, y al quinto día me doy cuenta que estoy dentro de una iglesia. Y me quedo sorprendido. Entonces me doy cuenta que delante mía hay un sacerdote y me dice, bienvenido a la familia. Y yo me levanto y me levanté con muchísima paz. Es como que me levanté con una visión nueva, con un Vladimir nuevo y no sabía qué es lo que me pasaba. Y yo siempre digo, en la zona esta del cuerpo tenía una llama que ardía constantemente. Entonces yo lo que hacía, no paraba de dar abrazos a todo el mundo y sonreír. Se termina esa noche y esa noche yo me voy a mi casa de Ucrania pegando y alabando a Dios, pegando saltos. Que eso yo nunca lo había hecho. Y ya ya no iba a la iglesia como un muerto, ¿no? Ya no iba a la iglesia ahí estirado, ya no iba a la iglesia como una tortuga, sino que iba volando como un avión, como un cohete, ¿no? Entonces ya intentaba estar el primero en todo, intentaba estar pendiente de las conferencias, de la catequesis, empecé a tomar nota, ¿no? Y una de las cosas que me marcó muchísimo este retiro, que por decir eso, esta escuela, se llama Escuela de Vida Cristiana y de Evangelización, es que nos enseñaban a orar y a orar con la palabra. Eso es lo que más me marcó y lo que más me quedó. Descubriste la Biblia. Sí, descubrí la Biblia. Y recuerdo que después de un tiempo me compré la Biblia y me leí el Nuevo Testamento creo que en 2 semanas. O en un mes. Me lo leí entero. Solamente me dedicaba en aquel entonces a leer la Biblia. Me interesaba tanto. Tenía tanta sed de Dios que no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Y empecé a averiguar de Dios, a preguntar qué hacer, cómo moverme, cómo seguir la vida cristiana, cómo caminar, ¿no? Y Dios fue muy bueno, fue muy generoso y me regaló ahí una conversión y me regaló una vida nueva. Tuviste una experiencia de Jesucristo en tu vida y eso te llevó a buscarlo. Sí, no al contrario. No buscabas tú, sino tú de pronto te invitan a algo, apareces ahí, sigues las pautas que te están dando, tienes un día de experiencia y a partir de ahí el deseo, que surge en ti de conocer, de saber más y de buscar. Sí, y gracias a Dios ese deseo desde los 5 años nunca se me ha quitado. Siempre he tenido hambre y sed de Dios. Desde hace 5 años. Sí, desde hace 5 años. Y entonces vuelves a España y tú quieres que aquí vivan eso el resto de gente, sí, ¿no? Sí, yo vuelvo a España y claro, yo vuelvo a España y a todo el mundo solamente le hablaba de Dios. En el ámbito normal, no de locura ni del ámbito normal, ¿no? Entonces, yo no comprendía cómo la gente no puede vivir sin Jesucristo. Entonces, yo mismo me daba cuenta que la gente estaba en la iglesia, pero no conocía al Señor. Entonces, vine aquí a España y fui a hablar con el padre Víctor y le dije, miren, me ha pasado esto, le conté toda mi experiencia y le dije, me gustaría dar un testimonio y me gustaría que se fundase esta escuela de vida cristiana y de evangelización aquí en Murcia. Se lo piensa unos 15 segundos y dice, vale, voy a verlo, voy a verlo y ya darás tu testimonio. Al pasar un mes, eso ya fue en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en La Paz, que ahora mismo del barrio Carmen, la iglesia greco-católica se trasladó ahí, ¿no? Y recuerdo que después de la misa fue una fiesta importante, había muchísima gente y yo en mi vida había dado testimonio, nunca había salido a hablar en público. Hablar en público. Y menos de Dios. Y menos de Dios, no, nunca, fue curioso. Y salgo, doy mi testimonio
digo de dónde he conocido a Dios, nombro mi ciudad, nombro al sacerdote de mi ciudad, que es, por decirlo así, famoso, es muy conocido, y al nombrar el sacerdote, porque la gente tampoco conoce ni la Renovación Carismática ni esta escuela, no lo conocían, digo, me gustaría que se fundase una comunidad, sin tener conocimiento ninguno, sin saber nada, ¿no? Digo, me gustaría que se fundase una comunidad. De repente, después de la misa, se le acercan 8 personas y dice, nosotros empezamos. No sé cómo ni de qué manera, a la semana siguiente nos reuníamos, si no me equivoco, por la tarde. Entonces, yo hablaba con gente de Ucrania, me mandaban una pequeña información para que yo me la imprimía, me la leía y así hablábamos durante unos 4 meses o 3 meses, ¿no? Nos reuníamos y es como una mini introducción a esta escuela, ¿no? Pasan los 4 meses y yo me voy a Ucrania. Pasan los 4 meses y yo me voy a Ucrania. Y ahí le pedí permiso a mis padres de quedarme en Ucrania y formarme en esta escuela. Y me quedé pues casi una buena temporada formándome en esta escuela, aprendiendo ya lo que es la Biblia, aprendiendo Es cuando tú ya sabes que esto es la renovación carismática. Sí. Porque antes no sabían nada de nada, absolutamente. Yo me di cuenta que es la renovación al preguntar al poco tiempo, que después de mi conversión yo pregunté, ¿qué es esto? Me decían, es la renovación carismática. Y yo ni siquiera me acordaba del nombre. Decía, ¿cómo? Entonces, claro, ya pues, empecé a leer un poco, a informarme, a preguntar a los hermanos de Ucrania primero, de Ucrania. Y a preguntar, a averiguar, ¿no? Y así fue transcurriendo, ¿no? Dios siempre me iba poniendo el camino. Llego a Ucrania, me quedo en Ucrania y una de las cosas de agradecimiento que le ofrezco a Dios es que dejé de tomar el alcohol durante más de un año, más de un año y medio, por ejemplo, si no me equivoco. No tomaba ni cerveza, ni vino, ni nada. Dejé de tomar alcohol, dejé otras muchas cosas y solamente me dedicaba a Dios. Solamente me dedicaba a estudiar la Biblia y a aprender a dar testimonio, a evangelizar, a estar con los hermanos, a aprender a alabar, ¿no? A formarme en la comunidad. Y así paso casi 8 meses en Ucrania, por ejemplo, haciendo campamento con los críos. Estos son los pequeños, pero hacemos campamento con mayores. Que se llaman vacaciones con Dios. No, se traduce al ucraniano, al español se traduce así, vacaciones con Dios. Esto fue en la iglesia donde me convertí, que estábamos haciendo una cena. Ahí recuerdo que cuando empezábamos la oración, una oración se empezaba con una danza, que yo nunca he visto un tipo de oración así. Y nosotros, las 70 personas, danzábamos para Dios, como danzaba el rey David, ¿no? Yo pues eso lo desconocía, pero me gustaba mucho. Que no solamente es encerrarte 10 días y estar ahí rezando, ¿no? Ha sido una multiplicidad de cosas. Una de ellas pues es una pantomima, no sé si se dice así, una pantomima, ¿no? Sí. Y luego al pasar esa temporada en Ucrania, me vengo para España. Entonces hablé con el sacerdote de Ucrania y le dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo en España, primero, desconocía la iglesia latina. Yo nunca en mi vida había ido, nunca en mi vida me refiero hasta los... latina, pero de la iglesia romana. Sí, de la iglesia romana, sí. Siempre iba a la iglesia de mi rito, de rito greco-católico. Y digo, yo no conozco a ningún sacerdote, y es cierto, no conocía a nadie. Digo, no conozco nada, no sé si hay renovación carismática en Murcia. Y me dice, ¿cuántos habitantes hay en Murcia? Y yo le dije 500.000. Dice, no, entonces habrá mucha comunidad. Dice, ya verás cómo Dios te guía, ¿no? Pues me vine para España y no sé cómo, de qué manera, y yo soy de Vistalegre. Fui a hablar con el párroco de Vistalegre, nos presentamos y le dije que no sé si él conocía alguna comunidad, alguna comunidad. Me dijo que a su parroquia iba a venir durante unos cuantos, alrededor del tiempo de 3 meses, iba a venir una gente a empezar una comunidad. Entonces yo dije, vale, me espero. Y no sé cómo conocí a una persona y me fui a mi primera comunidad aquí en Murcia, fue San Juan de Ávila.
San Juan de Vela. Sí. Sí. Total. Y luego ahí terminas en la comunidad, que donde estás ahora, una comunidad carismática en los Pasos de Santiago. Sí, pero en San Juan de Ávila estuve una semana o 2 semanas. De ahí pasé por otra hermana de la comunidad, me dijo que existe esta comunidad, Pasos de Santiago, y yo le conté las características de la comunidad de Ucrania, y ella me empezó a hablar de los Pasos de Santiago, del padre. Esto coincide mucho. Sí, entonces dije yo, tengo que ir a verlo. Y fui, y recuerdo que cuando fui, nada más entrar en el templo, me sentí ya como si fuese en mi casa, no conociendo a nadie. Había muchísimas personas. Era el mismo espíritu. Sí, no, y me sentí como en casa. Ya pues, me presentaron al sacerdote, me presentaron a los servidores, y poco a poco, hasta el día de hoy, sigo caminando. Caminando allí. Lo que pasa es que hace 2 años, más o menos, hace 2 años, pues, aunque alguien te lo había ido diciendo y tú siempre decías que no, pues hace 2 años te planteas, empiezas a acudir, a preguntar a uno, a preguntar al otro, a hablar con uno, a hablar con otro, y llevas 1 año y medio en el Seminario Mayor de San Fulgencio en Murcia. Sí, esto también es una cosa, es un misterio para mí, porque yo nunca quise ser cura y nunca me había hecho un propósito de ser cura. Siempre quise, desde que conocí a Cristo, siempre quise hacer su voluntad, pero no pensaba que la voluntad de Dios hoy en día es que yo esté en el seminario. Entonces, yo al principio quería ser misionero en Ucrania. Mi madre me dijo que no, que misionero no, que tú te vienes para España y ya veremos lo que hacemos. Una madre lista. Luego ya veremos, sí, lo que Dios quiere. Tanto mi madre como mi padre dijeron, no, tú te quedas aquí de momento. Luego me llama mucho la atención la vida monástica de fraile, ¿no? Especialmente la orden franciscana o capuchina. Y estaba yo ahí diciendo si me voy o no me voy. Y luego, entre todo este periodo, me he hecho una novia, ¿no? Y todo el mundo se pensaba, mis padres, mis amigos, etcétera, pensaban que ya me iba a casar en un futuro con esta chica, ¿no? Y de repente recuerdo que llegó un tiempo que me di cuenta que la vida conyugal no es para mí. No me sentía yo realizado ahí. Y dejé a la chica. Rompimos la relación y le dije al Señor, le hiciste un reto. Sí. Le lanzaste un reto. Le dije un reto. Y le dije, si no encuentro novia de aquí a 1 año, entro al seminario. Y qué casualidad que el año pasado, el 13 de septiembre, entré al seminario, ¿no? Pero sigo diciendo que yo nunca quise ser sacerdote, nunca. Además, pasó aquí en España, fui yo a un retiro, a un sitio, y yo daba mi testimonio. Y de repente yo terminé mi testimonio y se levantó un hombre, cogió el micrófono y dijo delante de toda la gente, dice, a este chico Dios lo está llamando muy fuerte al sacerdocio. Entonces yo lo miré. Y aquello te asustó. Y yo dije, ¿qué está diciendo este chico? Le quería dar un puñetazo. Pero sí, claro, me impactó muchísimo. Y yo dije, eso es imposible. Dios no me está llamando al sacerdocio, pero ¿por qué me dices eso? Y dice, ya lo verás en un futuro. Pues Dios estaba hablando otra vez de él. Sí, y pasé un tiempo así de crisis, de prueba, de pequeño desierto, ¿no? Por decirlo así. Recuerdo un día, estaba yo en mi casa y de repente no podía más. Yo siempre era la misma lucha, porque no quiero ser cura. Digo, Estaba resistiéndote. Sí, y siempre le decía al Señor, digo, si quieres que yo sea sacerdote, házmelo ver, házmelo fácil, porque ahora mismo estoy incapacitado, por mi voluntad no puedo hacerlo. Digo, es que no. Digo, le decía al Señor, es que no lo entiendes, es que no lo ves. Digo, tú que eres todopoderoso, mírame, digo, si no. Yo estoy débil y no entiendo nada. Quiero hacer tu voluntad, pero no doy más de sí. Y de repente, un día de los míos, salgo de mi casa corriendo, discutiendo con Dios. Y de repente digo, yo quiero un signo de ti, dame un signo dame un signo si de verdad tú quieres que sea sacerdote. Y de repente iba yo desde mi casa por Zarandona hasta Monteagudo. Y desde lejos veo un pastor con las cabras. Y dije yo, no puede ser. Y de repente yo voy corriendo porque no me quería cruzar al pastor. Y de repente voy corriendo, se cruza el pastor, se cruza las cabras. Y es como Dios me mostró ahí, te estoy llamando a que seas. A ser un pastor. Y dije yo, ahí va, ¿no? Pero tampoco me quedé tranquilo. ¿Cómo descubrí yo o cómo yo, por decirlo así, me dejé vencer por Dios?
Yo recuerdo que me levanté un lunes y me levanté con muchísima paz, una paz sobrenatural. Y de repente me levanté y dije yo, pero ¿por qué estoy perdiendo mi vida? ¿Por qué estoy perdiendo mis días, mis años? Si yo estoy creado para ser sacerdote, que yo soy yo Que hago rechazándolo y ahora lo acabo de descubrir. Sí, entonces me quedé diciendo, ¿qué está pasando? Y empecé, todo este tiempo también oré muchísimo, gracias a Dios. Y por mí ha orado mucha gente, pero siempre orando, siempre. Con lo cual ahora ya no dices que no quieres ser sacerdote. Ahora digo que quiero ser sacerdote. Quiero ser sacerdote. Para la gloria y de Dios. estás en el segundo curso de filosofía, o sea que Sí. llevas año y medio. Sí. Y la última pregunta, porque se nos va el tiempo. O sea, tenemos que hacer un programa contigo después, con tu experiencia de seminario. ¿Cómo te sientes ahora y cómo ves el ser seminarista y ser futuro sacerdote? ¿Qué ves ahí? Por la gracia de Dios me siento muy fuerte, por la gracia de Dios me siento capacitado, porque Dios me ha capacitado para ser sacerdote. Estoy muy feliz, no me arrepiento de nada de haber entrado al seminario. ¿Y cuál es la última pregunta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esa formación como sacerdote? O sea, ahí estás con tus compañeros del seminario este verano pasado en Fátima. Sí. Hace 6-7 meses, final de curso. Sí. La excursión de final de curso. ¿Cómo te ves ahora como seminarista? Yo siempre digo que el primer año del seminario es el más difícil que hay. Entonces, digo a todos los seminaristas de España y del mundo que aguante el primer año como si estuviese en una guerra, luchando, aunque le corte los brazos, los pies, le deje la cabeza, que luche como luchó San Juan Pablo II. A partir de cuando pase el primer año, el segundo año Va a ser una bolsa de aceite. es difícil, hay dificultades porque somos humanos, ¿no? Vivimos en el mundo, pero ya es diferente, ya todo se ordena, todo ¿cómo se dice? Se engrana, ¿no? Va engranándose. Sí, va engranándose. El engranaje se hace bien. Pues con esta foto, con tus padres, ¿no? Sí. Estás aquí con tus padres. Vamos a terminar. Dar saludos en casa, saludos a los compañeros del seminario. Oramos por los sacerdotes. Tú ahora compaginas la vida del seminario también con tu comunidad, con las celebraciones de la renovación carismática en los Pasos de Santiago. Pues a los hermanos de la comunidad, a los servidores en la comunidad, también que sigan orando por ti, que oren por nuestro programa y seguiremos pendientes de ti a ver cómo termina la historia. Porque si Dios te ha hecho esta historia contigo, terminará bien, por supuesto. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Vladimir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y nada, a seguir en la brecha y en el camino. Sí, gracias a vosotros. Terminas de pastor, ¿eh? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios Muy buenas quiere. noches. Buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, buenas noches. Ha sido un placer contar con ustedes esta media hora, un poquito más, pero bueno, merecía la pena. Nos han quedado muchísimas cosas porque, como siempre nos pasa, nuestros invitados tienen tanto que contar que en media hora es poquito. Pero bueno, lo hemos planteado. Un niño que viene a España con 9 años, de la Iglesia Grecolatina, que al volver a casa se encuentra auténticamente con Dios en una conversión, en un retiro, y le ha dejado a Dios decir lo que tú quieras, y que Dios le está encaminando a ser sacerdote en la Iglesia Católica. Este es Vladimir. Pues el próximo miércoles tenemos un nuevo programa. Si ustedes lo desean, así estamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.